Muy buenos días, gracias por acompañarnos a esta segunda conferencia del ciclo Metodologías de adjudicación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, organizado por la Escuela Federal de Formación Judicial en la búsqueda de construir una cultura del pensamiento jurídico. A nombre de la escuela y de su titular, doctor Arturo Bárceno Zubieta, sean todas y todos bienvenidos. Para lograr la correcta interpretación, aplicación y vivencia de los derechos humanos, se tienen al alcance diversos tests. Así, como vimos en la conferencia pasada, a partir de la indeterminación de los derechos o contenidos materiales de las constituciones, se tienen diversos tests para lograr la correcta interpretación, aplicación y vivencia de los derechos humanos. Uno de ellos es el test de proporcionalidad, el cual tiene como finalidad el resolver conflictos de principios o preceptos con expresiones de texto abierto, y que se compone de tres aspectos: idoneidad, necesidad y estricta proporcionalidad. Dicho test, como nos explicó el maestro Óscar Parra Vera, se ha aplicado en diversas ocasiones por la Corte Interamericana. El día de hoy contamos con la presencia de la maestra Alexandra Sandoval Mantilla, experta en la materia de interpretación y aplicación de los derechos, quien nos hablará sobre otro test muy importante para la vivencia de los derechos humanos, el test de la igualdad. A quienes nos acompañan en la plataforma Zoom podrán realizar sus preguntas y comentarios a través de la función preguntas y respuestas que aparece en la barra inferior de sus pantallas. Igualmente, a todas las personas que siguen la transmisión en vivo por Facebook Live, tengan la seguridad de que estaremos monitoreando sus opiniones y cuestionamientos en todo momento. Las preguntas serán formuladas a nuestra conferenciante en la medida que el tiempo nos lo permita. De antemano, gracias por su participación. Asimismo, recuerden que para asegurar un correcto registro de su asistencia es indispensable que coloquen como su nombre de usuario en Zoom su nombre completo, como deberá aparecer en la constancia correspondiente. Sin más, permítanme presentar a nuestra segunda conferenciante de este ciclo. Alexandra Sandoval Mantilla es actualmente vicepresidenta y magistrada de la Sala de Amnistía o Indulto de la Jurisdicción Especial para la Paz. Ha trabajado como abogada senior en Women's Link Worldwide, como magistrada auxiliar en el Consejo de Estado y como abogada senior en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estudió Derecho en la Universidad de los Andes, Colombia, e hizo una maestría en Derechos Humanos y Derecho Penal Internacional en la Universidad de Utrecht, en Holanda. Además, ha sido profesora de la Universidad de los Andes y de la Universidad Javeriana de Cali, así como ha dictado múltiples conferencias y charlas en diversos países de Latinoamérica. Es autora de 2 libros y múltiples artículos académicos. Maestra Alexandra, gracias por acompañarnos. Tiene el uso de la voz para platicarnos sobre el uso del test de la igualdad por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Adelante, por favor. Bueno, muy buenos días a todas y todos. Pues quiero empezar agradeciendo por la invitación. Realmente para mí es muy emocionante y satisfactorio poder volver a hablar de algunos temas que por el trabajo que realizo hoy en día en la Jurisdicción Especial para la Paz ya no son mi día a día, pero durante mucho tiempo fueron temas fundamentales en el trabajo que realizaba ante la Corte Interamericana como abogada senior. Entonces, pues agradezco mucho la oportunidad de poder conversar con ustedes de las metodologías y de la manera en que la Corte Interamericana aborda el tema y pues espero que podamos tener una conversación fluida sobre el tema. Entonces, pues para comenzar, yo quisiera hacer como una introducción un poquito respecto a dónde está consagrado y cómo está consagrada el derecho a la igualdad en la Convención Americana. Y también quisiera aprovechar la oportunidad para mostrar con ustedes ciertos cambios jurisprudenciales que se han venido dando en los últimos años y específicamente con la nueva composición de la Corte Interamericana, para que después ya con toda esta información sí nos adentremos específicamente en cómo la Corte Interamericana ha diseñado y ha aplicado en casos concretos el test de igualdad, que como van a ver no es muy distinto al test de proporcionalidad para quienes ya estuvieron en la otra charla. Digamos, los pasos son muy similares, pero los análisis fácticos sí tienen una diferencia. Entonces, pues para comenzar, recordar que el derecho a la igualdad está consagrado de 3 formas diversas en la Convención Americana.
existe lo que se llama una cláusula subordinada, que es el artículo 1.1. El artículo 1.1, si recuerdan, es el artículo general y base, transversal de toda la convención. ¿Por qué? Porque es el artículo que establece las obligaciones tanto de respeto y de garantía, tanto negativas como positivas, y tiene esta cláusula general de que todos los derechos y libertades reconocidos en la convención deben ser garantizados sin discriminación, y da un listado de categorías que después ya vamos a ver eso cómo afecta específicamente cuando se realiza el test, pero el artículo 1.1 básicamente dice todos los derechos deben garantizarse sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o cualquier otra índole, origen nacional, social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. Entonces, ¿qué implica esta cláusula subordinada y el artículo 1.1? Y es, cada vez que estemos analizando la violación de un derecho en particular, el artículo 1.1 implica que ese derecho tiene tanto obligaciones positivas como negativas, pero además tiene esta cláusula de no discriminación. Entonces, uno, y lo vamos a ver en casos concretos, puede estar, por ejemplo, analizando un caso de debida motivación en una decisión judicial, y lo que está analizando es el artículo 8, y si va a haber el tema de la discriminación, lo mira de manera concordante con el 1.1. Entonces, por eso se le llama cláusula subordinada, porque su aplicación está subordinada a la aplicación de otros derechos. Por el otro lado, existe el artículo 24, que ese sí es una cláusula autónoma de prohibición de discriminación ante la ley. Digamos que es esta formulita muy clásica que existe no solamente en todos los tratados de derechos humanos, sino en todas las constituciones en el mundo, y es que los ciudadanos somos iguales ante la ley. Y entonces lo que implica es una protección ante una posibilidad de que la ley interna cree medidas desiguales. Esa es la manera en la que normalmente se ha entendido, y además hay otros artículos, como el artículo 13, que es el de libertad de expresión, o el artículo 17 de la Convención Americana, que tienen lo que uno llamaría cláusulas incorporadas de no discriminación, y es que en sus artículos, cuando se redactan, hacen menciones específicas a la importancia de garantizar este tipo de derechos sin discriminación. Pero digamos que entonces esto lo que ha implicado es que hasta hace, diría yo, 1 año o 2 años, la jurisprudencia de la Corte fue muy constante en diferenciar los alcances entre el artículo 1.1 de la Convención, la cláusula subordinada, y el artículo 24 de la Convención, esta cláusula autónoma. Porque, como les decía, entendían que el artículo 1.1 se refería a este deber del Estado de respetar y garantizar sin discriminación, mientras que el artículo 24 protege el derecho a una igual protección ante la ley. Y eso en la práctica, ¿qué implica? Que si el Estado discrimina en el respeto o garantía de un derecho convencional en particular, está incumpliendo el artículo 1.1 y el derecho sustantivo en cuestión, como les ponía el ejemplo. Pero por el otro lado, si la discriminación proviene de una ley que es abiertamente discriminatoria, o incluso lo habían ampliado en algún punto a su aplicación de esa ley, es decir, a la aplicación que pueden hacer, por ejemplo, los tribunales de una ley en particular, entonces ahí el hecho debe analizarse a la luz del 24. Pero el hecho diferenciador y posiblemente discriminatorio debe estar establecido en la ley, y esa fue la manera en la cual se entendió durante muchos años la diferencia entre estos dos artículos. En decisiones recientes de la Corte Interamericana, y creo que esto es importante porque creo que esto en algún momento va a tener un impacto en la manera en que se realice el test de proporcionalidad, la Corte Interamericana ha ido cambiando su jurisprudencia sobre esta diferencia entre estos dos artículos. Y si bien pareciera que es un debate, digamos, teórico o académico, yo sí creo que tiene algunas
implicaciones a la hora de hacer el análisis específico en los casos concretos. Entonces, ¿cuál es el cambio sustancial que hizo la Corte, particularmente a partir de esta nueva composición, pero que podemos ver muy bien en un caso reciente que se llama el caso de los empleados de la fábrica de fuegos en San Antonio de Jesús versus Brasil? Este es un caso en el cual un número importante de personas, si no estoy mal, aproximadamente más de 66 personas murieron en el año 98 cuando esta fábrica de fuegos artificiales, ocurrió un accidente y estas personas quedaron atrapadas y murieron en la fábrica. El caso es un caso básicamente de responsabilidad del Estado por no fiscalizar y vigilar actividades peligrosas, porque esta fábrica no era una fábrica del Estado, era una fábrica privada, pero el Estado sí tiene una responsabilidad de fiscalizar, vigilar y supervisar que específicamente este tipo de actividades peligrosas sean llevadas con unos protocolos y con unos procedimientos específicos. En este caso en particular, la Corte constató que existía además un tema de igualdad o más bien de discriminación estructural, porque la mayoría de las personas que murieron en la fábrica, pero que además eran quienes trabajaban en la fábrica, eran mujeres y niñas afrodescendientes muy pobres, de escasos recursos económicos y que además no existía otras opciones de trabajo en esta población, en San Antonio de Jesús. Entonces, teniendo en cuenta toda esta situación, la Corte toma la decisión de entrar a mirar si además el Estado tenía una obligación reforzada, porque por las condiciones de discriminación estructural, pero además de especial vulnerabilidad de las personas que murieron ahí, y bueno, las pocas que sobrevivieron, que creo que fueron 6, pues si el Estado no tenía una carga reforzada en ese sentido. Y ahí es donde ya la Corte deja claro que tiene una nueva interpretación sobre la diferencia entre el artículo 1.1 y el artículo 24. Porque básicamente declara la violación del artículo 24. En este caso, estamos ante hechos de discriminación, pero no hay una ley en Brasil que diga que se deben discriminar a las mujeres afrodescendientes o a las personas en condición de vulnerabilidad, es simplemente un hecho. Y habíamos dicho, el artículo 24 entra, es cuando hay una ley que produce esos hechos o está establecido, consagrado el trato discriminatorio dentro de la ley, pero estos son pues problemas estructurales que además no son solamente de Brasil, esto es el pan de cada día en América Latina. Pero entonces la Corte dice, voy a entrar a declarar violado el artículo 24 porque en una interpretación amplia entendemos que el artículo 24 contiene la obligación de garantizar la igualdad material. Y es decir, tomar medidas para combatir hechos discriminatorios y lograr la igualdad social en nuestros países. En ese sentido, entiende que el artículo 24 tiene además unas obligaciones positivas que se deberían traducir, por ejemplo, en la eliminación de toda la normativa que pueda ser aparentemente neutra, pero que tenga un impacto indirecto en determinados grupos, adoptar normativa que responda a las situaciones particulares de hechos de grupos excluidos o adoptar medidas de compensación para que la normativa existente pueda ser aplicable en la realidad y no tenga como resultado ser ineficaz. Entonces, esto es una nueva visión totalmente distinta de la forma en la que normalmente, o digamos tradicionalmente, la Corte Interamericana había entendido los dos artículos. Uno inicialmente podría entender que esto es una visión más amplia y por tanto más garantista, y si es más garantista, por tanto más favorable e incluso mejor que la Corte haga esta interpretación del artículo 24. Yo personalmente, y esta es una de las maravillas de ya no ser abogada de la Corte Interamericana, y es que puedo ahora sí criticar abiertamente las cosas que no me parecen. Yo personalmente creo que esto es realmente
complicado porque implica confundir los alcances de muchos derechos. Vamos, cuando se habla de igualdad material en el marco del artículo 24, a mi modo de ver, lo que se está haciendo es repetir el contenido y el alcance que tiene el artículo 1.1 e incluso vaciarlo de contenido. Cuando se dice que el artículo 24 tiene obligaciones positivas, tales como adoptar normativa que responda a situaciones particulares, la Convención Americana tiene un artículo específico sobre el tema, que es el artículo 2 de la Convención, que establece una obligación general para todos los estados de adoptar medidas no solo para la protección de hechos discriminatorios, sino para la garantía de todos los derechos de la Convención. Entonces, digamos que uno inicialmente puede creer que es una interpretación más amplia y que sería mejor, pero lo cierto es que empieza a confundir los alcances de los derechos. Y como está hasta ahora planteado y como lo poco que se ha avanzado en esta nueva interpretación, pues todavía no nos permite ver bien cuál va a ser el efecto de confundir los alcances de los artículos. Pero ahí les dejo que esto es importante porque digamos que había sido una jurisprudencia muy constante de la Corte, casi desde sus inicios había tenido esta idea constante de la diferencia entre el artículo 1.1 y el 24, y pareciera que entonces ahora estamos en una nueva etapa jurisprudencial respecto al derecho a la igualdad, en el cual nos volcamos a pues hacer los análisis a partir del artículo 24, que antes era la excepción y hoy en día pues pareciera que va a ser la regla en el análisis de la jurisprudencia de la Corte. Entonces, bueno, dicho esto y habiéndoles hecho esta explicación teórica sobre los artículos y cómo está consagrado el derecho a la igualdad en la Convención, pues me parece importante antes de entrar a mirar cómo son las posibilidades de analizar los posibles hechos discriminatorios, hablar un poco de cómo ha sido el avance jurisprudencial. Vamos que contrario a lo que uno creería, porque ustedes saben que la Corte Interamericana tiene competencia en los países latinoamericanos, contrario a lo que uno creería, la Corte Interamericana, su jurisprudencia sobre el derecho a la igualdad es reciente. En los primeros casos que llegaron a la Corte Interamericana estaban muy concentrados en hechos ligados a la restricción de derechos fundamentales como la vida, la integridad personal, la libertad personal. Para decirlo de una manera coloquial, la primera jurisprudencia de la Corte está muy centrada en hechos sangrientos, también por el tipo de contexto que tiene Latinoamérica. Pero precisamente porque estamos en Latinoamérica y porque su competencia es Latinoamérica, había una cierta deuda histórica por parte de la Corte para entrar a hablar de temas de igualdad. Porque para ninguno de nosotros es un secreto que esta es una región profundamente desigual, en muchas razones, no solamente en temas de distribución de la riqueza, sino por razones étnicas, por razones de género. Entonces, que a partir más o menos del 2006, 2010, la jurisprudencia de la Corte, después de casi 30 años, empieza a tener en cuenta el tema del derecho a la igualdad, pues es una deuda histórica que la Corte Interamericana tenía con esta región. Pero además porque este derecho, el derecho a la igualdad, está estrechamente relacionado con la noción de dignidad humana. Básicamente es inseparable la idea de dignidad esencial de la persona con la idea del derecho a la igualdad o de la necesidad de que exista una igualdad. Pues, y eso es básicamente porque sería incompatible con la idea de dignidad humana llegar a pensar o a considerar que existen personas superiores o un grupo determinado que es superior y que por tanto debe ser tratado o conducido con privilegio, o que a la inversa, por considerar ciertos grupos o tipo de personas inferiores, se les trate de manera hostil o violenta, o se les discrimine o no se les permita el goce de sus derechos de manera efectiva y adecuada. Entonces, ahí es muy importante esta idea de dignidad humana que ha estado además muy presente, muy transversal en la jurisprudencia de la Corte Interamericana, porque ese además es el fundamento del derecho a la igualdad.
Y también por esta relación inseparable de la dignidad humana con la noción de igualdad, es que desde los inicios la Corte Interamericana, pero no solamente la Corte Interamericana, sino la evolución que ha tenido el derecho internacional público, ha implicado un reconocimiento de que el principio fundamental de igualdad y no discriminación es una norma ius cogens. ¿Qué significa que es una norma ius cogens? Significa que no tiene que estar escrita o establecida en un tratado al cual los estados hayan ratificado o hayan aceptado. Es una norma que nos aplica a todos y a todas. Es una norma universal que no se debate. Y eso es muy importante porque hay muy pocas normas que alcanzan ese sentido, porque tiene que haber un consenso casi que mundial de todos los países para que uno pueda hacer este reconocimiento. Y esto es importante porque cuando uno dice que una norma es ius cogens, además de que está consagrada y no está escrita, lo que uno está diciendo es esto permea todos los ordenamientos jurídicos, no tanto internacionales como nacionales. Es decir, el derecho a la igualdad debe estar reconocido y consagrado en todos los aparatos jurídicos existentes. Entonces, una vez que vemos que está muy ligado con la noción de dignidad humana, que es una norma ius cogens, pues aquí entonces sí entremos a mirar las formas y el análisis que ha realizado normalmente la Corte Interamericana para concluir si en un caso en particular hay o no discriminación. Entonces, ahí surge la pregunta de qué implica o cómo se define la discriminación. La Convención Americana no tiene una definición específica sobre discriminación y ninguno de los tratados de los cuales la Corte Interamericana es competente para conocer, como Belém do Pará o, por ejemplo, contra la tortura, contra la desaparición forzada, estos tratados no traen una definición específica. El único tratado del sistema interamericano que tiene una definición sobre qué implica la discriminación es el Tratado contra la Discriminación para Personas con Discapacidad. Y ahí se define que la discriminación es toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que se basen en determinados motivos, como la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional o social, la propiedad, el nacimiento y, bueno, en general, otras condiciones. Esa definición ha sido recogida por la Corte Interamericana para entender qué implica la discriminación, pero vamos a ver que existen diversas maneras de poder concluir que estamos frente a un caso de discriminación. Entonces, la primera metodología que utiliza la Corte, que digamos que en sus inicios fue bastante tímida para utilizar esta categoría, pero que en los últimos años ya ha ido avanzando, e incluso me atrevería a decir que en los últimos años casi que en la mayoría de los casos se está declarando este tipo de discriminación, y es la discriminación estructural. Básicamente la discriminación estructural implica la comprobación de una discriminación hacia un grupo de personas de manera histórica, con prácticas relacionadas y practicadas por toda la sociedad. ¿Cómo se prueba una discriminación estructural? Diría uno. ¿Cómo hace uno para decir que a este grupo particularmente se le discrimina de una u otra forma? Y ahí viene una práctica probatoria que utilizaba mucho la Corte y que creo que es muy distinta a lo que regularmente solemos hacer en los ordenamientos internos, y es el uso de la prueba contextual y de la prueba que no necesariamente es documental o testimonial, sino que está más relacionada, por ejemplo, con análisis sociológicos o incluso análisis de
datos específicos que nos muestran que efectivamente en algunos países, o en algunos de nuestros países eso es cierto. Yo estoy segura que si yo les pregunto a ustedes si en México existen discriminaciones estructurales, por ejemplo, respecto a ciertos tipos de poblaciones, sin que tengamos una ley que lo establezca así, sin que tengamos, por ejemplo, criterios de políticos o opiniones de políticos que digan abiertamente que van a atacar o que van a discriminar a una población en particular, ustedes estarían de acuerdo en que es posible afirmar que en México hay ciertas poblaciones que son históricamente discriminadas. Voy a poner un ejemplo y ustedes me corrigen si estoy equivocada, pero uno podría afirmar que en países como en México, como en Colombia, como en Perú, las poblaciones indígenas han sido históricamente discriminadas. Entonces, este tipo de constataciones, cuando uno habla de una discriminación estructural, ¿qué es lo que implica en la práctica? Lo que implica en la práctica es que estamos hablando de grupos a los cuales hay que tomarle medidas de especial protección. Y lo que ha hecho la Corte en la práctica es que una vez determina que hay una discriminación estructural en un país en concreto, y esto lo ha hecho, digamos, en los casos iniciales, en los casos recientes, donde yo les decía que era muy tímido, lo hizo en situaciones donde era muy visible este tipo de discriminación. El ejemplo clásico es la situación de los migrantes haitianos en República Dominicana. Digamos, la Corte en sus inicios conoció varias sentencias y varios casos muy complejos de tratos discriminatorios a migrantes haitianos en República Dominicana, en los cuales, por ejemplo, pues uno de los casos más famosos, que es el caso de las niñas Jenny Bosico, a estas niñas de origen haitiano, porque eran nacidas en República Dominicana, pero por ser de origen haitiano y no tener en regla la documentación, se les impedía poder acceder al colegio y a supuesto al servicio de educación, con todo eso además lo que implica. Pero también existen casos de masacres, bueno, incluso existe esta decisión muy compleja de negar la nacionalidad a personas nacidas en República Dominicana de origen haitiano, porque se hace una interpretación de la Constitución en la cual se entiende que sus padres, al ser ilegales, están en paso y por tanto estas personas no tienen derecho a la nacionalidad. Digamos, el contexto nos deja decir fácilmente que efectivamente hay un tema de discriminación estructural. Entonces, en estos casos recientes se hacía mención, se constataba hay una discriminación estructural, pero no, eso no tenía como un resultado específico en las obligaciones de los estados. En la jurisprudencia reciente de la Corte Interamericana, y específicamente creo que en un caso en el que se hizo muy bien, fue en el caso de Hacienda Brasil Verde contra Brasil. Este caso, para que tengan una idea, es un caso en el cual, es un caso del 2019, 2018, si no estoy mal, es un caso en el cual la Corte analizó la situación de aproximadamente 80 trabajadores en una hacienda en la cual terminó concluyendo que este era un caso moderno de esclavitud. Personas que estaban en condiciones de trabajo forzado dentro de una finca en la cual terminaban debiendo más de lo que debían deber, no tenían buenas condiciones, no solamente laborales, sino de vivienda, de salud y demás. Entonces ahí la Corte hizo un análisis interesante para decir que teniendo en cuenta las múltiples condiciones de vulnerabilidad en las que estaban las personas, eran también personas afrodescendientes, de escasos recursos, con niveles educativos muy bajos, la mayoría eran analfabetas. Esto implicaba que en estos casos de discriminación estructural, las obligaciones del Estado deben ser reforzadas. Es decir, el Estado tiene una mayor obligación para atender a estas personas, porque estas personas están en una situación de discriminación estructural, y para poder superarla, el Estado tiene que no solamente ponerles más atención, sino tiene una obligación de tomar mayor tipos de medidas para tratar de sacarlas de esta situación.
Entonces, ahí muestra cómo no es solamente una declaración contextual de sí, efectivamente existe una discriminación estructural, sino que eso va a repercutir en el tipo de obligaciones y en la manera en la que vamos a concluir si efectivamente un Estado vulneró o no los derechos, porque esas obligaciones son reforzadas. Entonces, esa es una primera forma de poder arribar a la conclusión de si nos encontramos ante un hecho discriminatorio o no. La segunda forma que ha utilizado la Corte para determinar si existe o no un hecho discriminatorio es el análisis por impacto. Y es básicamente cuando tiene en cuenta las condiciones particulares de las personas y ahí ha hecho un análisis generalmente de lo que se llama comúnmente una discriminación indirecta. ¿Qué implica la discriminación indirecta? Implica hechos o leyes aparentemente neutrales que tienen un impacto desproporcionado cuando se aplican o cuando suceden los hechos, cuando se aplican las leyes de estas normas, porque aun cuando parecen ser neutrales en su formulación o tienen un alcance en general, es una ley para toda la población, no especifica un grupo de personas o no tiene, sí, no hace una diferenciación, pues su aplicación produce efectos negativos para ciertos grupos vulnerables. Entonces, cuando la Corte ha encontrado que una política general o unos hechos generales tienen un efecto desproporcionado en un grupo particular o en personas con condiciones de vulnerabilidad particular, se puede llegar a la conclusión de que esta persona fue objeto de una discriminación, así la norma no estuviera dirigida a esa persona en particular. Sé que esto puede sonar extraño, pero la Corte tiene, a mi modo de ver, un gran ejemplo, y es el caso de fertilización in vitro. En el caso de fertilización in vitro, es un caso contra Costa Rica, la Corte Suprema de Costa Rica prohibió la realización de fertilización in vitro porque argumentaba que este tipo de prácticas eran vulneratorios del derecho a la vida, porque tenían una interpretación que después la Corte en la sentencia les corrige, y otro día podríamos hablar de ese tema que es bastante interesante, y es la interpretación sobre cuándo comienza la protección a la vida y si es total desde el momento en la que hay, digamos, ay, perdón que vi una pregunta, pero me concentré. Entonces, el argumento de la Suprema Corte de Costa Rica era que desde el momento en que se hacía la fertilización y que había una unión entre el óvulo y el espermatozoide, había derecho a la vida que debía ser protegido de manera absoluta. Lo que le terminó diciendo la Corte es que la vida y la concepción, la palabra concepción se debe entender desde la implantación y que es gradual e incremental. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando se prohibió la fertilización in vitro en Costa Rica, pues esto implicó que nadie, absolutamente nadie, podía acceder a estas técnicas si tenía problemas de fertilidad. Y las víctimas del caso, las víctimas del caso eran muy diversas, eran aproximadamente 24 personas, parejas, que en su momento estaban haciendo el tratamiento para realizar el in vitro, pero con la prohibición de la Corte Suprema de Costa Rica tuvieron que parar el tratamiento y no pudieron realizar. Entonces, esta pues claramente es una norma general. La Corte Suprema o una aplicación de una interpretación de una norma de manera general. La Corte Suprema costarricense, cuando tomó la decisión de prohibir la fertilización in vitro, no estaba pensando en personas en particular, sino en una prohibición general que le aplicaba a todo el país. De manera, podríamos decir, de cierta forma neutral. A todos y a todas se nos prohíbe realizar el in vitro. Pero, ¿qué es lo que pasa? Los casos que se analizaron y específicamente las situaciones de las víctimas en el caso en particular mostraron que a quién afectó de manera particular esta norma que parecía muy general. Primero, a las personas que no tenían muchos recursos económicos, porque ¿qué fue lo que terminó pasando en la práctica en Costa Rica? Que las personas que tenían recursos económicos podían
realizarse este tipo de tratamientos en Panamá o incluso en Colombia, viajaban a Colombia a realizarlos. Entonces, ¿quiénes eran a quien esta prohibición les estaba afectando en manera particular? A las personas que su situación económica no era la mejor. Además de eso, tenía un impacto específico también y diferenciado en las mujeres. Los relatos que se pueden leer en la sentencia sobre cómo el hecho de no poder ejercer sus derechos sexuales y reproductivos y tener un tratamiento que muy posiblemente les hubiera permitido alcanzar el deseo de la maternidad, tenía un impacto muy distinto entre los hombres que estaban como víctimas, entre las mujeres. Entonces ahí también había un impacto diferenciado. Y finalmente tenía un impacto también diferenciado en el grupo de personas que tenían algún tipo de discapacidad y que sin la posibilidad de acudir a este tratamiento, pues les era imposible concebir bebés o niños de manera natural. Entonces, ahí ese es un muy buen ejemplo. La prohibición es general, pero cuando uno mira cómo esa prohibición general afectó de manera particular a ciertos grupos de personas, uno puede decir el impacto y de manera indirecta, porque digamos, ahí sí la Corte Suprema de Costa Rica no quería discriminar a estas personas de una manera particular, pero lo cierto es que su norma general tuvo un impacto desproporcionado en ciertos grupos de personas o en ciertas personas. Y por eso se declara la discriminación por impacto. Entonces, ahí habríamos entonces visto las primeras dos como formas generales. La discriminación estructural, la discriminación por impacto, como se declaró, por ejemplo, en el caso in vitro, y ahora sí vamos a entrar en la materia del test de igualdad. Porque, ¿qué es lo que pasa? Hasta ahorita todo el tiempo he hablado de discriminación, 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 pero lo cierto es que no todas las diferenciaciones que hace un Estado por alguna razón son discriminatorias. Es más, los Estados todo el tiempo nos hacen diferenciaciones que no necesariamente son discriminatorias. Por ejemplo, el hecho de que haya un grupo de personas que porque tiene más dinero paga más impuestos, pues es una diferenciación. Lo que pasa es que es una diferenciación que está muy bien fundamentada y que tiene una razón de ser. El que tiene más, paga más. Pero eso no significa que estemos discriminando a esas personas. O incluso las diferenciaciones que son mal llamadas discriminaciones positivas, que realmente lo que deben llamarse son acciones positivas, es precisamente a partir de estas obligaciones reforzadas que tienen los estados para proteger a las personas en condiciones de vulnerabilidad, implica tomar acciones que son diferenciaciones, pero que no necesariamente son discriminatorias porque están muy bien fundamentadas y porque existen razones de mucho peso para hacer ese tipo de diferenciaciones. Y por ejemplo, doy ejemplos de ese tipo. Las llamadas leyes de cuotas para garantizar la participación de mujeres en posiciones de poder. Creo que México no es muy distinto a Colombia en eso, pero voy a poner el ejemplo de Colombia para que se hagan una idea. En mi país, y creo que en México debe ser muy parecido, la gran mayoría de las estudiantes en las facultades de Derechos somos mujeres. Cuando uno mira la rama judicial o el poder judicial, los escaños de jueces los primeros escaños jueces o lo que aquí llamamos tribunales distritales o departamentales, que para ustedes serían como tribunales de los estados, no federales, sino de los estados, tienen unas composiciones altas de mujeres. O sea, ahí hay una participación amplia, hay una representatividad. Pero conforme vamos subiendo en la pirámide del Poder Judicial, desaparecemos. Y desaparecemos de una manera impresionante. En la Corte Suprema colombiana hay 23 cargos y de los cuales 2 solo son mujeres. De la Corte Constitucional colombiana, que es la que mejor está, estamos 4 de 5, pero durante años fueron 2, y el Consejo de Estado tiene una representación muy parecida. Entonces, y eso, a pesar de que existe una ley de cuotas que dice que el 30% de los altos cargos
en el país deberían ser reservados o tenerse en cuenta para mujeres. Pero esto en la práctica, uno, no sucede, y dos, uno podría decir, no, pero eso es discriminatorio, porque lo que nosotros necesitamos es que solo lleguen las mejores personas y que sea una discusión sobre meritocracia. Entonces, ese tipo de cosas uno podría decir, esas diferenciaciones son discriminatorias, pero cuando uno ya lo analiza, y para eso vamos a hacer el test de proporcionalidad, pues resulta que es que existen muchas razones de peso para, por ejemplo, exigir que por lo menos seamos el 30%. No solo partiendo del hecho de que las mujeres somos el 50% de la población en todos los países, por lo menos y en muchos casos incluso un poco más, un porcentaje más allá del 50%, sino el hecho de que históricamente nos ha costado trabajo y es cierto que el alcanzar estas posiciones existen unas barreras invisibles, lo que llaman un techo de cristal, que no nos permite llegar a esos. Entonces uno podría decir, exigir que el 30% de las mujeres, que el 30% de los cargos de poder sean asignados a mujeres puede ser discriminatorio, y yo lo que les diría es, no, es una acción positiva y es una de esas diferenciaciones que nos muestra que no siempre diferenciar está mal. Lo que hay que llenar es de buenas razones esas diferenciaciones. Y entonces aquí es donde viene a tener un juego muy importante el test de igualdad, que como les decía, se parece mucho al test de proporcionalidad, pero esta es la primera gran diferencia. Y es esta premisa fáctica. Y es, no toda diferenciación es discriminación. Los argumentos que las autoridades, por ejemplo, estatales o judiciales, van a utilizar tienen que ser de mucho peso. Y aquí entonces voy a entrar otra vez a hablar del artículo 1.1 y ese catálogo que les leí inicialmente. Entonces, ¿qué es lo primero que uno hace cuando empieza un test de igualdad? Y es establecer si efectivamente estamos ante un trato desigual. ¿Y qué es un trato desigual? Tratar a personas iguales de manera distinta. Eso es un trato desigual. Entonces, lo primero que yo hago, y creo que eso es distinto, y ese es uno de los puntos distintos con el test de proporcionalidad clásico. Porque en el caso en el test de proporcionalidad clásico, lo que uno hace es, ¿me restringieron o no me restringieron un derecho? Si hay una restricción del derecho, entonces yo entro a analizar si esa restricción es válida o no. En este caso, ¿qué es lo que yo hago? ¿Me trataron de manera desigual o trataron a esta persona de manera desigual? ¿Sí o no? Y si la trataron de manera desigual, para poder determinar si ese trato desigual es discriminatorio o no, tengo entonces que correr este test de igualdad. Y ahí, entonces, vuelvo, insisto, vamos a entrar a la idea de categorías sospechosas. Si ustedes recordarán, cuando les estaba hablando de la diferenciación entre el artículo 1.1 y el artículo 24, les leí, pues básicamente un listado de razones o por las cuales una persona no debería ser discriminada. Y entonces dice, sin discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. Aquí lo primero que quiero resaltar es un punto, y es recordar que la Convención Americana es un tratado que se escribió en el año 69 y que por tanto muchas de las referencias a las que se hace pueden estar un poco pasadas de moda, por decirlo, o ser hoy en día políticamente incorrectas. Por ejemplo, hablar del color de una persona puede ser, digamos que complejo, pero nos da una idea de cuáles son esas razones por las cuales normalmente las personas suelen ser discriminadas. Entonces, lo primero es que este catálogo que establece el artículo 1.1 no es taxativo. No son solamente esas las categorías por las cuales uno podría ser discriminado, y eso está claro cuando el artículo termina diciendo o por cualquier otra condición social. Y eso implica que pueden existir nuevas formas o nuevas categorías por las cuales una persona pueda ser discriminada.
La primera vez que la Corte Interamericana amplió este listado fue en el caso Atala Rifo, que es un caso en el cual una jueza chilena se le fue negada la custodia de sus 3 hijas, porque después de que ella se divorció, empezó a convivir con su pareja del mismo sexo. Y la Corte Suprema chilena consideró, y con ese caso vamos a correr el test, que pues ella no era una persona apta para criar a sus 3 hijas, dada su orientación sexual. Entonces, lo primero que hizo la Corte fue establecer que dentro de la expresión cualquier otra condición social podían caber otras categorías y se podían actualizar las categorías sospechosas, y que la orientación sexual y la identidad de género eran categorías sospechosas, es decir, estaban dentro de esta interpretación. ¿Y qué implica que esto sea una categoría sospechosa? Quiere decir que si a uno lo diferencian por raza, por nacionalidad, por orientación sexual, por cualquiera de esas categorías que están en ese artículo, el Estado tiene que dar razones de mucho peso para justificar esa diferenciación y que no se considere que es discriminación. Y se llaman categorías sospechosas porque básicamente uno, a partir de una diferenciación en estas categorías, casi que uno sospecha que efectivamente no es una diferenciación válida, sino hay una discriminación. Y esto lo que implica en la práctica es que esto le invierte la carga de la prueba. O sea, no soy yo la que tengo que probar que a mí me están discriminando, sino el Estado es el que tiene que probar que tiene razones de peso para hacer la diferencia. Esas categorías tienen en la práctica, y específicamente en la práctica judicial, un punto muy importante, y es saber que yo no voy a tener que probarlo, el Estado es el que va a tener que probarme que no me está discriminando, y inmediatamente nos prende las alarmas. Si me hacen una diferenciación por alguna de estas categorías, hay que tener mucho cuidado porque posiblemente nos podríamos estar enfrentando a un caso de discriminación. Entonces, como ven, dentro de estas categorías, pues hay condiciones o motivos que uno les podría llamar inmutables o inmodificables, como la raza, que no cambiar, pero también hay factores asociados a discriminación histórica, como puede ser, por ejemplo, la nacionalidad en determinados países. Pero algo que también es muy importante es que la Corte ha dicho que no solamente uno puede ser discriminado por motivos, por categorías con los cuales uno se identifica o a los que uno pertenece, sino también cuando uno es percibido, así uno no sea parte, por ejemplo, de ese grupo o no se identifique como de ciertas, por ejemplo, con cierta orientación sexual. Y existe un caso particular en la Corte que es muy interesante sobre ese, es el caso del señor Flor Freire contra Ecuador. El señor Flor Freire era militar activo y fue acusado y separado de sus funciones en la fuerza pública por haber sido acusado de realizar actos sexuales homosexuales. Y eso estaba prohibido y tenía la sanción de que si uno lo encontraban o lo acusaban de haber realizado actos homosexuales en el servicio, podía ser retirado. No existía la misma sanción si los actos sexuales eran heterosexuales. Entonces, el señor Freire nunca aceptó, porque no lo es, y siempre dijo que uno, que el hecho no había sucedido, pero además que él no era gay. Pero este era un caso muy emblemático para ver precisamente diferenciaciones a personas LGBTI y cómo ciertos, digamos, actos se perciben moralmente más aceptables que otros. Y entonces lo que dijo la Corte Interamericana es, bueno, uno, a mí no me interesa si el señor es gay o no. Eso no, y si él dice que él no es gay, él no es gay. Eso no tendría por qué importarnos. Pero lo cierto es que el señor Freire sí se le discriminó a partir de la percepción que se tenía. Entonces puede que él no sea y no pertenezca a la población LGBTI, no se reconozca como perteneciente a la población LGBTI, pero lo cierto es que a él sí lo discriminaron a partir de una percepción. Entonces, ese es un muy buen ejemplo de cómo a uno lo pueden discriminar o porque lo entienden de una u otra población, así uno no se autoidentifique o así uno no sea en la realidad parte.
Entonces, eso también es importante porque van a ver en el caso Atala también sucede que a uno lo pueden discriminar, por ejemplo, por las condiciones de su familia. En el caso Atala, al final la Corte Interamericana declara la discriminación por orientación sexual a la madre, pero también declara la discriminación a las 3 niñas y dice que a las niñas las discriminaron porque su mamá era lesbiana. Y eso es importante. Las niñas, nadie está hablando de la orientación sexual de las niñas y a nadie tendría por qué importarle, pero la discriminación que sufrió su mamá alcanzó y tuvo unos impactos desproporcionados en las niñas. Entonces, eso es importante para que lo tengan a la hora de pensar en el test. Entonces, bueno, una vez estamos dentro, lo primero es, ¿hay un trato diferenciado? Sí o no. ¿Estamos dentro de una categoría sospechosa? Sí o no. ¿Qué pasa si no hay una categoría sospechosa? Se puede correr el test de igualdad de igual forma, solo que la diferenciación es que no se va a pedir razones de tanto pesos y no se va a invertir la carga de la prueba. Es decir, en un test de igualdad donde la diferenciación no está basada en categorías sospechosas, se puede correr y uno igual puede llegar a concluir que es discriminatorio, pero es un test de un nivel más leve. Si estamos dentro del ámbito de unas categorías sospechosas, como les digo, entonces no solamente es por el hecho si uno pertenece a estas categorías, sino si uno es percibido o incluso si esta puede ser alcanzado porque sus familias, si por ejemplo pertenece a alguna de estas categorías. Entonces, como les decía, este juicio estricto implica razones de mucho peso y ahí entonces hacemos la aplicación del test, que aquí es igual, digamos, los 4 pasos son similares o iguales a los del test de proporcionalidad. Implican que haya un fin legítimo que sea adecuado, idóneo, necesario y proporcional. En algunos casos, en los tribunales constitucionales, la estricta proporcionalidad, pero digamos, la Corte Interamericana siempre lo ha dicho, fin legítimo, adecuado, necesario y proporcional. El primer paso básicamente consiste en determinar si se persigue algún fin legítimo y válido convencional, porque estamos en el marco de la Convención Americana y de la Corte Interamericana, pero cuando el test se corre, por ejemplo, en tribunales constitucionales, que es muy común que lo hagan, pues lo que se busca es un fin constitucionalmente válido. Entonces aquí voy a ir mostrándoles cómo se hizo en el caso Atala. Recuerden que el caso Atala es esta juez que por convivir con su pareja del mismo sexo se le quita la custodia de sus 3 hijas. En este caso, la Corte empieza diciendo, ¿existe un fin legítimo? Y dice sí, porque la Corte Suprema, en la decisión judicial que tomó la decisión de retirar la custodia, argumentó que el fin legítimo que se perseguía era el interés superior del niño o de la niña. Y entonces la Corte Interamericana dice, no solamente es un fin legítimo, el interés superior de la niñez es un fin imperioso. Entonces, primer punto, check. Está ahí la Corte Suprema chilena tiene razón, está persiguiendo un fin legítimo. Ahora bien, vamos a analizar si, que es el segundo paso, y es si esa decisión es adecuada o idónea para perseguir ese fin legítimo que se quiere satisfacer. Y aquí la Corte Interamericana toma la decisión de que los 4 argumentos que fueron dados por la Corte Suprema chilena no son adecuados. Y rápidamente se los resumo. La Corte Suprema chilena primero dijo que las niñas muy posiblemente iban a sufrir discriminación social porque pues su madre era lesbiana y su familia iba a ser distinta y por tanto las niñas las iban a discriminar en el colegio, no las iban a querer invitar a las piñatas, a las fiestas infantiles. Y pues básicamente lo que le dice la Corte a la Corte Suprema chilena es los tribunales no podemos avalar las discriminaciones sociales. Si bien es cierto que en nuestros países suelen ser muy discriminatorios, nosotros no podemos avalar esas formas de discriminación y por el contrario tenemos que propender porque esas discriminaciones no se den. Entonces, su argumento no es adecuado para proteger a las niñas. Ese es el primero. El segundo es que dice, si las niñas crecen en una familia
con dos mamás van a tener una confusión sobre los roles de sobre qué es masculino y qué es femenino. Y ahí la Corte pues básicamente le dice, uno, que esto tiene un montón de preconcepciones y de estereotipos sobre qué son los roles de género, pero sobre todo que no existe prueba científica de ningún tipo que efectivamente muestre que los niños o las niñas que crecen en familias diversas tengan impactos o daños distintos a los que crecen en lo que uno consideraría una familia tradicional. Entonces, que ese argumento tampoco es adecuado para la protección del interés superior del niño. Eh, Después del tercer argumento, y creo que este es un argumento bien interesante porque aquí ya no se está analizando el tema de la orientación sexual de la jueza Sala, sino su rol como mujer, y es que la Corte Suprema le dice, pues mire, usted es la mamá, y las mamás tienen que hacer prevalecer los intereses de sus hijos sobre sus vidas personales. Entonces, usted al decidir vivir con una pareja del mismo sexo está privilegiando sus intereses personales sobre los de sus hijas. Y ahí lo que le dice la Corte Interamericana es que pues claramente se está utilizando estereotipos, y los estereotipos son preconcepciones que nosotros tenemos sobre los atributos, los roles, las conductas, los papeles o las características que debemos tener las personas por pertenecer a un grupo en particular. Y en este caso, la idea es que las mujeres siempre debemos privilegiar a nuestros hijos sobre nuestras decisiones personales. En este caso era la orientación sexual, pero también puede ser la carrera, la educación, o sea, siempre tendremos que pensar primero en los niños antes en nosotras. Y ahí lo que le dice la Corte Interamericana a la Corte Suprema es, ese argumento es un argumento estereotipado, pero no por orientación sexual, sino por género, por el hecho de ser mujer, y tampoco es adecuado para proteger el interés superior de las niñas. Y finalmente, el último argumento que esgrimió la Corte Suprema y que creo que además fue el más debatido en su momento, hoy en día creo que ya no es tan debatido, pero en su momento fue muy novedoso, es el tema de que ellos argumentaban que las niñas tienen derecho a vivir en una familia tradicional. Y argumentaban que la Convención Americana habla de la familia como la institución entre un hombre y una mujer. Aquí básicamente la Corte Interamericana es la primera vez que dice que la Convención Americana no establece un tipo de familia y todo lo contrario, reconoce muchos tipos de familias. Después lo va a hacer en otros casos, va a reconocer no solamente familias de personas del mismo sexo, sino familias homoparentales, y va a mostrar que en toda su jurisprudencia durante años ha reconocido familias ampliadas, y entonces le dice, no existe una no existe una forma de familia dentro de la Convención Americana, y por tanto ese argumento tampoco es adecuado. Es decir, usted no me dio argumentos adecuados para hacerle un trato diferenciado a esta persona a partir de su orientación sexual y por tanto declara la discriminación. ¿Qué pasa? Y esto es bien interesante. Hasta el momento, en la jurisprudencia de la Corte, no existe un caso en el cual se hayan corrido los otros dos pasos, que es el de necesidad, que el tercer paso, pues básicamente consiste en analizar si podrían existir otras medidas alternativas menos lesivas para satisfacer el fin. De eso se trata la necesidad, y la proporcionalidad o proporcionalidad estricta, que básicamente lo que se hace es una ponderación para determinar si el grado de cumplimiento o de realización de ese fin perseguido es mayor al grado de afectación que provoca, en este caso, la diferenciación. En la jurisprudencia hasta ahora de la Corte, el test siempre ha llegado a esta adecuación, y por tanto, por eso no les puedo tener un caso en el cual podamos hacerlo hasta el final, pero incluso en la gran mayoría de los casos, por el hecho de que, como yo les digo, cuando hay una categoría sospechosa, se invierte la carga de la prueba, se ha caído en el primer paso, que es en el del fin legítimo. Un muy buen ejemplo de eso es el caso Granier, que es el caso de RCTV versus Venezuela. Principalmente lo que pasó fue que se cerró un canal de televisión que era contrario al régimen de Chávez, y cuando se mira si existe o no existe un trato discriminatorio,
ellos lo alegan, se le pide al Estado los argumentos de mucho peso y el Estado no tiene argumentos ni un fin legítimo para haber tratado este canal de manera diferenciada frente a los otros canales a los cuales sí se les renovó la licencia. Y entonces inmediatamente se dice, el Estado no me argumentó un fin legítimo, como si, por ejemplo, sí lo hice en el caso Atala, que era un caso en ese sentido muy importante, y, de una vez declara la discriminación a partir del primer paso. Entonces, pues básicamente con esto les cuento un poco cómo ha sido la utilización del test de igualdad, pero también de las otras dos formas en las cuales la Corte Interamericana, o las otras dos metodologías mediante las cuales la Corte Interamericana declara y hace análisis de hechos de discriminación y por tanto de violaciones al derecho a la igualdad. Y con eso entonces lo dejo para que podamos seguir a las preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra, por su participación. Durante la conferencia recibimos muchas preguntas. Voy a agrupar algunas. Muchas gracias a nuestro público por su participación. Una de las preguntas es que el test de igualdad si sigue los pasos o mecánica del escrutinio estricto o este último es una metodología distinta. ¿Cuál es la diferencia entre discriminación directa e indirecta? Y si en un caso particular no grupal, ¿cuál sería la mecánica como se daría la discriminación estructural? Entonces, la primera es si el test estricto se corre siempre siendo estricto, espero haber entendido bien. La tercera, entiendo, es si no es un grupo, si puede haber o no discriminación estructural. Y la tercera es cuando hay, ¿cuál sería la diferencia entre discriminación directa e indirecta? Entonces, creo que voy a empezar por la segunda y voy a ir bajando. La primera es la discriminación directa, sería cuando, por ejemplo, la ley establece claramente un criterio discriminatorio. Ahí está clarísimo que me quieren discriminar. O cuando no tiene que ser particularmente que una ley, digamos que, por ejemplo, el caso Atala que les mostré, yo creo que es una discriminación directa. Se hizo una diferenciación a partir de una orientación sexual que no tenía razones de mucho peso y por tanto es discriminatoria. Digamos, la decisión está dada por hacer una diferenciación que no está fundamentada y por tanto es discriminatoria. Ahí estamos hablando de una discriminación directa. Cuando la discriminación es indirecta, como en el caso in vitro. Cuando la decisión es general, si estamos hablando de una ley o una decisión general o de aplicación general, pero los impactos que tiene esa ley general, porque no se piensa o porque nunca se concebió, pueden ser distintos y proporcionados en una persona. El Comité de Personas con Discapacidad de Naciones Unidas tiene un caso que a mí me gusta muchísimo para explicar la discriminación indirecta, porque creo que es más fácil de entender con ese caso. Básicamente además porque son problemas del primer mundo que no tendríamos en Latinoamérica, pero por eso es más fácil de entender. Esta es una persona con discapacidad que sufre de muchos dolores y tiene muchos problemas de movilidad, y esta persona para su terapia necesita tener una piscina. O sea, sus terapistas le dicen que la mejor manera de poder sobrellevar los dolores y poder recuperar un poco de la movilidad es haciendo terapia en una piscina. Ella vive esto es contra Suecia, vive en un barrio sueco en el cual la ley general de territorio dice que en el barrio de ella no se pueden construir piscinas. Entonces ella va y hace la solicitud de que por favor le dejen construir la piscina porque ella lo necesita para su terapia y la respuesta es no, la ley de ordenamiento territorial de su barrio no permite la construcción de piscinas. Este caso llega hasta Naciones Unidas al Comité de Personas con Discapacidad, pero es una muy buena manera de mostrar cómo es una discriminación indirecta. Una ley de ordenamiento territorial pues es general. Así como nos dicen, este barrio es comercial, este es residencial, no se pueden construir torres de más de tantos pisos,
pues en esa zona no se podrían construir piscinas. ¿Qué pasa? Las autoridades administrativas, al no tener en cuenta que es una ley general, que si se le aplica a ella y no se le hace una diferenciación, se le puede estar discriminando y se le puede estar teniendo un impacto muy fuerte, sobre todo para la recuperación de la señora, ahí se le está discriminando de manera indirecta. Pero la ley no tenía ninguna intención, porque la ley ni siquiera la pensó. La ley que se iba a imaginar que había una señora en el barrio que necesita una piscina para poderse curar. Esta es en las autoridades administrativas poder hacer una buena aplicación de la ley y por eso se considera indirecta, porque la ley no está pensada en hacer una diferenciación, es una ley general, pero puede producir impactos diferenciados. Eso sobre la primera diferencia. Sobre si uno puede hacer análisis de discriminación histórica solo para una persona. Sí, totalmente. Y creo que en el caso de Atala se hizo cuando se habló de por qué era importante incluir la orientación sexual y la identidad de género como una categoría sospechosa bajo esta idea de u otra condición. Porque básicamente la mayoría de los argumentos que se mostraron es, pues este es el caso de la señora Tala, una sola, la jueza Tala, pero para entender que era una categoría sospechosa por la cual muchas personas son discriminadas y sufren violencia, pues se hizo un análisis de discriminación estructural e histórica. Entonces, sí, yo creo que uno puede llegar a concluir, por ejemplo, que una persona es víctima de discriminación estructural, obviamente si tiene la suficiente prueba contextual y que le permite hacer esto, y insisto que esa conclusión de que es una discriminación estructural, lo que va a implicar es que los estados van a tener que tomar medidas y unas obligaciones reforzadas para proteger a esa persona. Pero no siempre tiene uno que hablar de grupos para entender que estamos hablando de una discriminación histórica o estructural, pero puede ser una persona que pertenece a uno de esos grupos de manera individual. Y ahora, la primera pregunta, sí, espero haberla entendido bien, es el tema de qué tan estricto es el test. O sea, ahí era donde yo les decía, y si es tan estricto, por ejemplo, como el test de proporcionalidad. El test de proporcionalidad uno también lo puede correr de manera estricta o de manera leve, dependiendo del tipo de restricción que se está realizando. Lo mismo pasa en el tema de igualdad. Pero como yo les decía, va a depender si estamos ante una categoría sospechosa o no. Si estamos ante una categoría sospechosa, insisto que ahí hace que el test sea estricto. ¿Y cómo se vuelve estricto? Con una evaluación muy fuerte de las razones, por eso se hablan de razones de mucho peso, porque tiene que estar muy bien fundamentada la razón por la cual están haciendo la diferenciación, pero además de eso, la inversión de la carga de la prueba. Yo no soy la que tengo que probar que a mí me están discriminando, sino el Estado es el que tiene que probar que no me quería discriminar. Y eso ya de por sí hace toda la gran diferencia. ¿Qué pasa? Uno lo pueden diferenciar por cosas distintas a las categorías en las que están ahí. Insisto que además la administración, los gobiernos, los jueces, todo el tiempo estamos haciendo diferenciaciones que no son discriminatorias. Y eso es muy importante tener en cuenta eso. No toda diferenciación es discriminación, es un punto muy importante del que hay que partir. Pero ¿qué pasa? Si me están haciendo la diferenciación a partir de un hecho o por una razón que no tenga nada que ver con categorías sospechosas, ahí el test es leve. ¿Y eso qué implica? Uno, que no hay inversión de la carga de la prueba, y es decir, ahí yo soy la que tengo que probar, o la persona que alega ser discriminada es quien tiene que probar que está siendo discriminada, pero además el Estado no tiene que dar razones de mucho peso, tiene que dar unas razones buenas, adecuadas, o sea, cumplir con los 3 pasos, tener un fin legítimo, que sean adecuadas, que sean necesarias, que sean proporcionales, pero el nivel de exigencia es mucho menor porque no estamos frente a categorías sospechosas. Espero con eso haber respondido las 3 preguntas. Muchísimas gracias por su respuesta. Procedemos a un segundo bloque de preguntas, todas relacionadas con las acciones afirmativas. La primera de ellas es, ¿qué método se usa para analizar las acciones afirmativas? La segunda es, ¿en qué momento se llega a la discriminación positiva? Y si el trato válido diferenciado es una discriminación positiva.
Listo, me gusta bastante. Bueno, ahí solo decir que uno le llama discriminación positiva, pero realmente nunca debería llamarlo así porque la discriminación ya de por sí tiene una carga negativa. Cuando uno habla que alguien lo está discriminando a uno es porque algo malo pasó. Y por eso es preferible llamarle acciones afirmativas. Lo que implica es que son tratos diferenciados justificados. Eso es básicamente lo que es una acción afirmativa y por tanto no es discriminatoria. Porque si una acción afirmativa es una diferenciación que puede ser hecha, por ejemplo, con base en una de estas categorías sospechosas, que cumple cabalmente con el test, es decir, persigue un fin legítimo, es adecuada, es necesaria, es proporcional. Eso es una acción que claramente, muy seguramente, si cumple un fin legítimo, es adecuada y es necesaria y proporcional, es porque es una acción afirmativa y es decir, que está buscando proteger, por ejemplo, a un grupo vulnerable porque es necesario para poder incluso avanzar en conseguir una igualdad material. Entonces, yo puse el ejemplo de cuotas en mi país, pero pueden existir muchos ejemplos a partir de los cuales es necesario hacer ese tipo de diferenciaciones para romper precisamente con estas discriminaciones históricas y estructurales de las que venimos hablando. Entonces, le voy a poner otro ejemplo como para que miremos rápidamente y corramos un test. Las acciones mediante las cuales se le guardan cupos a grupos indígenas o grupos afrodescendientes en universidades públicas. Esto es muy común en toda América Latina. Es una medida que se ha tomado para permitir y garantizar el acceso a la educación a grupos a los que históricamente no tienen acceso o no se les permite o no tienen el dinero, por ejemplo, para ingresar a universidades privadas. Entonces se les guardan en los exámenes, voy a poner un ejemplo, como no sé cómo funciona exactamente en la UNAM, pero básicamente que en la UNAM cuando se presentan las personas a las carreras, se tiene claro que un porcentaje, que no suele ser tan amplio, puede ser el 5%, y con eso ya es bastante, van a ser asignados a personas que sean pertenecientes a grupos indígenas o a grupos afrodescendientes. En mi país eso tiene un impacto muy grande, por ejemplo, en grupos afrodescendientes, porque contrario a ustedes tienen más población indígena y menos población afrodescendiente. En mi país el 3% de la población es indígena, el 14% es afrodescendiente, pero los dos grupos son históricamente discriminados y tienen muchas barreras de acceso, especialmente a educación. Entonces, uno podría decir, no, pero ahí me están tratando de manera diferenciada, porque a ellos los están tratando de manera privilegiada. A los grupos indígenas, a los grupos afrodescendientes los están tratando de una manera privilegiada, porque si yo, mestiza, me presento a la universidad, pues no voy a tener el privilegio de que me tengan dentro, que me guarden ese cupo del 5%. Entonces, la primera pregunta es, ¿eso persigue un fin legítimo? Y vamos a correrlo de una manera muy coloquial. Sí, claramente, esas medidas buscan un fin legítimo y es precisamente romper con la discriminación estructural y tratar de conseguir una igualdad material para estas personas. ¿Es adecuado? Sí, digamos que es una manera, no la única, pero es una forma de permitir el acceso a la educación y con esto lograr el fin de tratar de encontrar, de lograr una igualdad material. ¿Es necesario? Es decir, pueden haber medidas menos lesivas. Entonces uno ahí puede pensar, bueno, pueden haber otras opciones, pero pues esta pareciera que no tiene un impacto tan fuerte, sobre todo, por ejemplo, si los porcentajes, creo que podríamos tener debate si el porcentaje fuera que les reservan el 90% de los cupos, pero generalmente lo que les digo, se les reserva un 5, un 10%, que no tiene un impacto tan grande frente al resto de la población. Entonces uno dice, pues realmente es una medida necesaria y no es tan lesiva. Y ahora, es proporcional cuando uno hace la ponderación, realmente el impacto que, por ejemplo, se está causando a quienes no pertenecemos a estos pueblos frente a el fin legítimo que se quiere buscar, que es la igualdad material, es tan alto. Es decir, insisto, si fuera el porcentaje que les guardan el 90%, podríamos tener discusiones sobre la necesidad y la proporcionalidad,
pues normalmente se guarda el 5 o 10% de cupos para esta población y muy generalmente además está el porcentaje ligado al porcentaje de estas personas de representatividad en el país. Entonces, pues uno diría, sí, es proporcional porque realmente el impacto desfavorable por privilegiarlos a ellos frente al resto de la población, pues no es tan desmedido y por tanto es proporcional. Entonces, ahí claramente una acción afirmativa siempre va a pasar el test, incluso el test estricto de igualdad. Y entonces, por eso es que les digo que uno no debería llamarlo discriminación, sino acciones positivas. Espero que con eso, con ese ejemplo haber sido clara. Claro que sí, muchísimas gracias por todas sus respuestas. La verdad es que tenemos todavía un grupo grande de preguntas, pero no nos queda mucho tiempo, por lo que quisiera invitarla a que por favor nos diera usted una conclusión para poder cerrar con esta temática. Sí, bueno, lo primero es decirles que si bien mucho de lo que hablamos hoy tiene como esta vocación de ser discusiones muy teóricas, en la práctica judicial del día a día son herramientas que a uno le permiten hacer análisis motivados y que le permiten a uno llegar a conclusiones sustentadas sobre un tema que yo estoy absolutamente convencida es un tema que es transversal a toda América Latina y con el cual los operadores y las operadoras judiciales nos encontramos todo el tiempo, y es el tema de la igualdad. Entonces creo que estas metodologías que la Corte Interamericana ha ido desarrollando, yo diría desarrollando y no creando, porque si ven, también la Corte ha tenido un diálogo muy fluido, particularmente con los tribunales constitucionales, específicamente en el test de igualdad. Esto nos va a permitir, yo sí creo que adoptar estas medidas, dar resultados y dar unas mejores decisiones judiciales. Y en ese sentido creo que esa es la gran conclusión que podríamos tener, y es que al final es todo este conocimiento lo que nos va a permitir es poder darle mejores decisiones a personas que recurren a nosotros como operadores judiciales, o incluso si no somos operadores judiciales, para poder hacer mejores análisis sobre casos en los cuales se está haciendo discriminación y propender por la garantía de los derechos de las personas. Muchísimas gracias por esa conclusión. Lamentablemente el tiempo es infranqueable. Por ello, en nombre de la Escuela Federal de Formación Judicial y de su titular, el doctor Arturo Bárcena Zubieta, agradezco a todas las personas que nos han acompañado. A quienes nos siguieron a través de la transmisión en vivo por redes sociales, les solicitamos de la manera más atenta puedan contestar la encuesta que aparece en sus pantallas y les invitamos a suscribirse a nuestros canales de comunicación para seguir conociendo de las acciones de difusión y promoción del pensamiento jurídico que preparamos para ustedes. Nos vemos en la tercera y última conferencia de este ciclo el día de mañana 28 de abril a partir de las 10 horas. Que tengan un excelente día. Ahora, a quienes nos acompañan por Zoom, les rogamos que nos ayuden a responder una breve encuesta que en este momento les aparece en sus pantallas. Sus respuestas son muy importantes para nosotros y nos permiten continuar mejorando. Permítenos escucharles. Gracias por su interés y compromiso por la construcción de una cultura de la legalidad y de protección irrestricta de los derechos humanos. A quienes ya contestaron la encuesta, les rogamos dar clic en el botón salir. Que tengan una excelente tarde. Hasta pronto.